Creo que sí, porque ya se esté grabando. Súper, Empecemos, haga clic en iniciar y ya podrán, ok. súper. Me muteo. Estoy en WhatsApp, lo que sea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar, Reconectar con tu adolescente. Vamos a dar un par de minutitos para que ingresen algunos más de los participantes y comenzaremos a las 8:02 exactamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Tamara Gamboa, soy pediatra, especialista en medicina del adolescente y es para mí un gusto enorme poder platicar con ustedes hoy en este webinar que hemos denominado Reconectar con tu adolescente. Muchísimas gracias por el tiempo que le dedican a aprender un poco más acerca de sus jóvenes. Les voy a pedir por favor que se sientan muy seguros en este entorno de aprendizaje, que utilicen el icono de preguntas, por favor, para que conforme vaya transcurriendo la charla, ustedes puedan ir poniendo sus preguntas y puedan ir encontrando respuestas que probablemente a inquietudes que quizá tienen respecto a los adolescentes con los que ustedes conviven de manera general. Quisiera empezar esta charla como haciendo este ejercicio personal en el que cada uno de ustedes puede contestar a esta pregunta. ¿Qué tan cómodo me siento para relacionarme con mi adolescente? Y básicamente la intención de hacer esta pregunta es porque algunas veces eh, queremos, queremos relacionarnos mejor con ellos, queremos entenderlos, pero la realidad es que nos genera una incomodidad bastante grande el que en las interacciones con ellos nos sentimos a veces desafiados o a veces nos sentimos violentados o agredidos
porque de pronto los adolescentes responden de una manera que no es necesariamente agradable. Y reconocer esta incomodidad que podemos vivir los adultos que que interactuamos con los jóvenes es bien importante porque muchas veces puede ser algo tan incómodo que no es raro que en el consultorio vea a familias en las que los padres han decidido definitivamente como que no atender a las necesidades de sus jóvenes y se van desvinculando, se van separando por estos pequeños conflictos que se van haciendo como una bolita de nieve y que cada vez van siendo más y más grande y entonces pues resulta ser que de esta incomodidad muchas veces nacen las enfermedades con las que ya llegan los adolescentes a la consulta. Segunda pregunta de reflexión, ¿con qué modelo de relación padres e hijos te identificas? En el modelo número uno, identificamos una relación jerárquica en la que los papás están por arriba de los hijos. En el punto número dos, ubicamos a los papás y a los hijos en un nivel bastante igualitario. Y en el modelo número tres, los hijos están por encima de los papás. Échenle una pensadita cuál es el modelo con el que ustedes se identifican y más adelante vamos a dar un poquito de espacio para discutir cada uno de estos modelos y los porqués, en qué momentos pueden ocurrir unos u otros. El día de hoy vamos a hablar de esto, que es primero la adolescencia hoy, porque la adolescencia hoy no es la misma que nos tocó vivir a nosotros y es bien importante como entender qué cosas han cambiado para poder acompañar mejor a nuestros jóvenes. Vamos a hablar un poco de lo que es normal y lo que es anormal en la adolescencia. Hay comportamientos que sabemos que son típicos de la adolescencia, pero cuando llegamos a un punto en el que podemos identificar que estos comportamientos ya no son normales y necesitamos buscar ayuda. Vamos a hablar un poco de las señales de alerta que como papás nos deberían de llamar la atención para buscar ayuda de un experto y finalmente vamos a hablar del cambio de rol que tenemos que tener los padres para reconectar con nuestros jóvenes de una mejor manera. Si platicamos un poco de por qué hoy nos interesa hablar de adolescencia, bueno, pues por supuesto porque ustedes tienen adolescentes en casa o son profesores de adolescentes o son terapeutas de adolescentes. Pero la realidad es que la adolescencia hoy es un grupo poblacional en nuestro país bastante grande. Estamos hablando de 35 millones de adolescentes, es el grupo poblacional más grande actualmente en el país. Uno de cada tres mexicanos es adolescente y curiosamente en este momento en el que en 2010 empezó la era digital con los teléfonos inteligentes, en 2020 vino la pandemia que generó un retraimiento social de los jóvenes y que hoy estamos viendo que está teniendo consecuencias, pues es particularmente importante hablar de los adolescentes porque aunque este grupo poblacional hace a lo mejor 20 años no necesariamente se presentaba con patología o con enfermedades, hoy vemos que los adolescentes están sufriendo mucho y los papás a veces no saben ya ni cómo acercarse para ayudarles. Unas estadísticas que no me parecen necesariamente lindas de compartir, pero que creo que son bien importantes que les comparta, es que el INEGI publicó el año pasado entre las causas de muerte de niños y adolescentes, fíjense bien, en este grupo poblacional entre los 10 y los 24 años, que serían los adolescentes, los accidentes son la causa de muerte número 2 entre los de 10 y 14 y la causa de muerte número uno de adolescentes entre 15 y 24. Y luego viene también como causa de muerte, tristemente, el homicidio y el suicidio. Y estas causas de muerte en adolescentes no lo reporta el INEGI como tal, pero muchas veces están asociadas al consumo de sustancias. Fíjense nada más, el 72% de las muertes de adolescentes en nuestro país son atribuibles a accidentes, homicidios o suicidios, y estos casi siempre, en el 98% de los casos, están asociados al consumo de alguna sustancia, de manera que son prevenibles. Por eso para mí es tan importante hacer este tipo de seminarios en el que los papás tomen conciencia de que podemos acompañar de una mejor manera a nuestros jóvenes y prevenir estas muertes que son sumamente dolorosas. Básicamente, lo que tendríamos que entender de la adolescencia, si hablamos de esto como un proceso, seguramente ustedes en redes sociales ya cada vez más
se escucha esto de que en la adolescencia va a madurar la corteza prefrontal, que hay una parte de nuestro cerebro que no está del todo lista y que necesitamos que madure. Y es bien importante que como padres tengamos claro que este desarrollo o esta maduración de la corteza prefrontal va a ocurrir solamente en la medida en la que nuestros jóvenes tengan entornos que se los promuevan. Y si no hay entornos que promuevan estos atributos o estos efectos de la maduración de la corteza prefrontal, entonces no lo van a desarrollar. Y muchas veces se los digo como un chiste, pero los chavorrucos que andan por ahí siendo adolescentes de 40, en realidad lo que les ha pasado es que en su entorno no han tenido la necesidad o no han tenido los estímulos que les ayuden a desarrollar estas habilidades. Las voy a revisar de manera muy general, pero fíjense bien qué curioso. O sea, los adolescentes necesitan aprender a modular sus emociones intensas. Necesitan ajustar el comportamiento cuando la situación cambia y poderse adaptar. Necesitan organizar sus pensamientos para resolver problemas. Por eso es que los adolescentes sienten que se ahogan en un vaso con agua. Necesitan aprender a diseñar estrategias de planeación. Y aquí hay algo bien importante. Cuando las mamás o los papás helicóptero hacemos todo por los hijos en realidad nunca necesitan diseñar estas estrategias ni planear. Controlar los impulsos y demorar la gratificación es algo que en particular hoy les cuesta trabajo a los adolescentes porque estamos en esta era de la inmediatez, en donde hay una recompensa o gratificación inmediata, que es a lo que ellos están acostumbrados, y entonces les cuesta más trabajo controlar sus impulsos. Necesitan aprender también a inhibir comportamientos inapropiados para iniciar comportamientos apropiados. Bien importante considerar múltiples fuentes de información al enfrentarse a situaciones complejas. Y esto cada vez lo van a poder desarrollar menos porque los algoritmos digitales, en lugar de mostrarles muchas fuentes de información que puedan ser diversas o alguna vez pudieran incluso contraponerse, el algoritmo lo que va haciendo poco a poco es te va presentando solamente las cosas que te resultan de interés y pareciera como que lo único que te presenta la red social en el celular o en la tableta son los temas que son de tu interés, como si el resto de los temas o las posturas que fueran diferentes a las tuyas no existieran. La capacidad para equilibrar las recompensas de corto plazo con los objetivos de largo plazo es algo bien importante que los chicos tendrían que empezar a desarrollar, sobre todo cuando tienen claridad de cuáles son sus objetivos de largo plazo. Considerar el futuro para hacer predicciones es el clásico ejemplo en el que un adolescente comete un error y dice, ah, no lo pensé, no pensé que iba a pasar eso, ¿no? No pude anticipar o no pude predecir que iba a pasar esto y por eso fue que tomé tal o cual decisión. Y finalmente, enfocar la atención, que es otra de las cosas que los adolescentes hoy en día pues están teniendo mucha dificultad y al consultorio llegan con cierta frecuencia diciendo me cuesta trabajo atender, me cuesta trabajo poner atención en la escuela, me cuesta trabajo concentrarme para hacer mis tareas y esto tiene que ver con que los estímulos que están recibiendo en redes sociales son estímulos que cambian el foco de atención de manera muy rápida. Entonces, cuando están en el scroll down o cuando están viendo pequeños reels, pues ustedes saben que son videos muy cortitos en donde de pronto se ven unos cuantos segundos y luego cambia a otro tema o cambia a otra situación y esto hace que el foco de atención en el cerebro del adolescente no esté perfectamente fijo y a ellos les cueste mucho trabajo enfocar directamente en qué es en lo que se quieren dedicar o a qué es a lo que quieren atender. Me parece súper importante compartirles que mi perspectiva personal y la perspectiva que tenemos en Taeli de la salud o del bienestar tiene tres componentes y es la parte biológica, la psicológica y la social. Y es probablemente el principal diferenciador de los contenidos que ustedes van a ver que nosotros preparamos para ustedes, porque si bien mi formación es de médico y de pediatra y estamos muy acostumbrados a que los pediatras o los médicos tenemos esta formación únicamente biológica de las enfermedades y del cuerpo, en medicina del adolescente sí que he sido entrenada para entender el aspecto psicológico del desarrollo del adolescente y también los componentes sociales que van a afectar de manera positiva o negativa el desarrollo de esta persona. Súper importante que tengamos en cuenta que el tema de salud mental se refiere tanto a lo psicológico como a lo social y que en la adolescencia en particular, ya les decía yo que nuestros jóvenes, por ejemplo, que habían vivido como esta contingencia de COVID en donde fueron
encerrados en sus casas, pues dejaron de tener un montón de estímulos sociales que eran necesarios para su sano desarrollo. Y no es raro que después de la pandemia o después de haber estado confinados, pues justamente eran los jóvenes los que tenían más miedo de quitarse el cubrebocas, tenían más miedo de hablar con extraños, más miedo de interactuar en cara a cara y no vía digital, porque precisamente esas habilidades son las que no lograron desarrollar en el transcurso de los años que estuvieron en el confinamiento durante la pandemia. Si hablamos de la adolescencia como una etapa de transición, es importante que tengamos claro que nos habla, según la Organización Mundial de la Salud, de un periodo que tiene más o menos 10 años de duración. Entonces, aquellos papás que dicen, no, es la adolescencia, no te preocupes, esto pasa y no pasa nada, pues yo la verdad es que lo que les diría es que 10 años son muchos. Es bien importante que como papás estemos atentos a que los cambios que se espera que ocurran, ocurran verdaderamente, porque estamos acostumbrados a que la pubertad nos marca el inicio de la adolescencia y es muy evidente porque los jóvenes empiezan a cambiar físicamente y entonces se nota que pegan el estirón, empieza la aparición de vello, cambian los cuerpos tanto de ellas como de ellos, y entonces estos cambios son súper evidentes. Pero recordemos que los cambios físicos propios de la pubertad van a quedar completos más o menos a los 15, 16 años. En las niñas a los 15, los chicos a los 16. Pero después de esto todavía están habiendo cambios muy importantes en la vida de los jóvenes que particularmente se dan a nivel cerebral y que no necesariamente son observables. Entonces, como papás tenemos que estar bien atentos a lo que son los cambios de manera de pensar, ¿no? Y a los cambios de actividad cognitiva y emocional de los adolescentes, porque esto nos va a permitir ver si están teniendo un sano desarrollo. Dicho de otra manera, si un adolescente está muy bajito y no está creciendo como sus compañeros, seguramente lo van a llevar al pediatra. Si una chica empieza a tener desarrollo de sus pechos antes de la edad en la que se espera, por ahí de los 8 años, empiezan a tener crecimiento de pechos o aparición de vello púbico, la van a llevar al pediatra. Pero si tenemos un adolescente que no está pudiendo concentrar la atención, a lo mejor a los 15, 16 años y que está teniendo de pronto un bajo rendimiento académico, quizá no lo alcanzamos a identificar como algo que tendríamos que llevar con un especialista para que nos pueda ayudar a entender qué es lo que le está pasando o por qué ese desarrollo no está siendo sano. En esta imagen de este rectángulo compuesto por dos triángulos, yo les muestro un triángulo lila y uno morado, en donde el triángulo lila corresponde al papel de los papás, de los adultos en la vida de estos adolescentes. Y si se dan cuenta, pues al principio hay bastante lila y luego se va haciendo cada vez más poquito. Y hay menos morado al principio y cada vez va viendo más, porque de lo que se trata es de que haya una transición tanto en la responsabilidad como en la libertad que van teniendo los jóvenes. Y que los papás vayan dando pasitos para atrás para que los jóvenes puedan ir dando pasitos para adelante. ¿Qué pasa? Que a los papás nos da terror que nuestros hijos se equivoquen. Y entonces queremos mantenernos como siempre, así en la primera línea, tratando de cacharles todas los problemillas que puede haber a veces en la escuela, por ejemplo, que entran a la secundaria y dejan la lonchera, o ya no quieren llevar lonchera, pero la mamá está resolviéndole todo al adolescente, en lugar de generar estos espacios en donde puede haber un error que le genere un aprendizaje y que naturalmente le enseñe al joven a moverse del lugar. Súper importante que entendamos que esta línea azul que subida y bajada, justamente de lo que nos habla es que la adolescencia es esa etapa en la que vamos a cometer un montón de errores. Y si no, acuérdense ustedes de las cosas que hicieron en la adolescencia y que de pronto dicen, híjole, la verdad es que sí me pasé, pero aprendí algo de eso y que afortunadamente la consecuencia de ese error no fue mayor y hubo una manera de subsanarlo. Creo que todos los papás estamos queriendo que nuestros hijos cometan los menos errores posibles, pero no los debemos de llevar a un punto en el que no queremos que se equivoquen nada, porque si no hay error, no hay aprendizaje y entonces no hay madurez. La idea global de esta imagen que yo les presento es, bueno, pues los papás vamos dando pasitos para atrás, los chicos van dando pasos para adelante y bueno, tiene que ser como un baile, ¿no? Para no pisarnos los callos. Entonces tenemos que comunicarnos de manera muy efectiva con ellos qué es lo que van necesitando o cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de su desempeño para que entonces ellos tengan claro hasta dónde tienen que moverse.
Para su información, yo creo que es algo técnico, pero sí es importante que lo tengan claro, es que hay varias etapas de la adolescencia. Y si bien nos referimos a cambios que ocurren a lo largo de 10 años, pues sí tenemos que identificar que hay conductas que son propias de los adolescentes tempranos, que estaríamos hablando más o menos de los chicos de primaria alta, luego la adolescencia intermedia, que sería como los chicos de secundaria, y luego la adolescencia tardía, que serían quizá ya los de prepa y los primeros años de la universidad. Es muy importante que sepamos que existen estas etapas porque hay conductas que yo no espero encontrar en un adolescente, por ejemplo, de primero de secundaria. Hablemos en particular de las conductas sexuales. Un chico de primero de secundaria no tendría por qué tener comportamientos sexuales propios de un chico de 20 años, por ejemplo. Como tampoco sería normal que un chico de 19 años siga siendo llevado a la escuela y traído de las fiestas por sus papás porque necesita desarrollar esa independencia. Entonces, a lo largo de estas tres etapas, podemos como más o menos marcar una diferencia de lo que sería esperado. Ahora, ustedes me van a decir, pero Tamara, con la inseguridad que estamos viviendo en el país hoy, ¿cómo le hago, no? Pues la realidad es que tenemos que ser creativos y buscar la manera de que en un entorno seguro nuestros chicos se sigan eh, haciendo cada vez más independientes, porque si uno como papá dice, no, yo lo voy a llevar y lo voy a traer todos los días de su vida, pues entonces ya se pueden imaginar que va a tener 40 y los van a seguir llevando y trayendo a ver hasta qué momento se cansan de hacerlo. Entonces la idea sería empoderarlos para que puedan ser cada vez más independientes y que sepan resolver los problemas que pudieran sensatamente presentárseles a la hora de ser independientes. Ahora, vamos a platicar de lo que es normal y lo que es anormal, porque yo veo muchísimo, por ejemplo, en las redes sociales, que hay mamás que escriben en los grupos de padres de adolescentes que dicen, ayuda por favor porque estoy viviendo bla, 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 ¿no? Y cuentan un drama enorme en donde algunas veces incluso hay golpes eh, y pareciera como que esta búsqueda de ayuda desesperada no es lo suficientemente desagradable como para pedir ayuda con un especialista. Y es que mamás y papás, sobre todo mamás, piden ayuda a sus pares, ¿no? Le preguntan a las amigas, le preguntan a los grupos de Facebook o de Instagram, ¿qué hago? Sin siquiera tener como la claridad de que el paciente adolescente todavía debería de acudir al médico, en este caso al pediatra o si es posible con un especialista de medicina del adolescente para que les ayude, así como les enseñó el pediatra a darles las papillas y a ponerles ciertos límites y a quitarles el pañal, pues de la misma manera el pediatra les puede acompañar en este proceso de adolescencia cuando empieza a salirse de lo que es normal. Sabemos que es normal en un adolescente ver cambios de humor. Sabemos que van a estar en esta búsqueda de independencia, que van a tener un conflicto con la autoridad de manera natural. Y yo siempre les digo a los papás, cuando un adolescente patea el pesebre, uno agradece. Y agradece porque de ese conflicto con la autoridad va a salir la fuerza que le va a permitir ascendirse de su familia para ser un adulto independiente. No quiere decir que este conflicto sea un conflicto de ruptura, y aquí es en donde voy a que los papás tenemos que aprender a cómo manejar estas situaciones. Los adolescentes de manera natural van a experimentar y van a tomar riesgos, pero esta experimentación y estos riesgos tendrían que ocurrir en un entorno contenido en el que si hay correcta comunicación entre sus padres y los adolescentes, pues nos podremos anticipar a posibles escenarios en donde a lo mejor si van a salir a una fiesta, podemos decirles que, bueno, ¿y qué vas a hacer si alguien te ofrece alcohol o cómo vas a contestar si te dicen que van a jugar botella o beso francés o una cosa así como que a lo mejor no está necesariamente alineada con sus valores? El asunto es que podamos tener conversaciones en donde ellos imaginen escenarios en donde pudieran más o menos posicionarse y decir, bueno, esto sí quiero, esto no, para que no los agarren mal parados, sino de pronto tengan que tomar decisiones así a la ligera, cuando ya están con la presión de los pares, que muchas veces es muy importante para este tipo de conductas de riesgo, ¿no? ¿Qué tenemos que saber? Pues que si bien todo esto es normal, cuando los cambios de humor son demasiado polarizados o a lo mejor constantes, no es que a veces le cambie el ánimo, sino que ya vemos que lleva semanas con cambios de humor muy importantes, o cuando hay estos cambios de humor de pronto se tornan violentos, bueno, pues eso definitivamente
no es algo que sea normal, hay que buscar ayuda. Cuando la búsqueda de independencia es como que no te dejan, de plano quieren pasar de blanco a negro y no te dejan hacer una transición en donde la independencia sea como regulada o que la independencia está asociada a cierta responsabilidad, ¿no? Hoy pasa muchísimo que los chavos quieren ser independientes, pero ni siquiera asumen la responsabilidad de esa independencia, ¿no? O porque alguien les regaló un celular, de pronto los papás dicen, no, pues es que el celular se lo regaló la abuela y entonces pues me dice que yo no tengo nada que ver con ese celular y no se lo puedo regular. Pues es importantísimo que los papás sepamos que la independencia total no se logra sino hasta la edad del adulto, que es algo paulatino y que se va soltando independencia conforme ellos van demostrando responsabilidad. Uno no puede darle independencia a un adolescente si éste no responde de manera correcta a la responsabilidad que implica esa independencia. En el conflicto de la autoridad, bueno, pues es bien común que hay conflicto con los papás, muchas veces hay conflicto con los profesores. ¿Quiénes son las figuras de autoridad para nuestros adolescentes y qué tipo de autoridad es la que se ejerce? Porque cuando es una autoridad irracional o muy jerárquica, ustedes se habrán dado cuenta que los jóvenes hoy en día no se callan. O sea, uno como papá les puede levantar la ceja como nos lo levantaban nuestros padres y nosotros nos callábamos y nos quedábamos sentaditos, pero los chavos de hoy no se quedan callados, dicen lo que piensan y en realidad buscan una forma diferente de autoridad. Y cuando los papás están chapados a la antigua o tienen como esta crianza en donde son muy impositivos, pues lo único que logran es un conflicto mucho más fuerte que hace que el vínculo con los adolescentes se empiece a deteriorar y entonces sí, la relación se empieza a romper. Finalmente, pues la experimentación y toma de riesgos, yo ya les decía que es algo normal, pero que podemos pensar que es algo no tan normal cuando empiezan a hacer conductas de riesgos extremos, que ponen en riesgo su salud de una manera importante. O sea, no es probar un vape o tomar o fumar un tabaco, sino más bien toma de riesgos que los puedan, por ejemplo, poner en situaciones de riesgo con la autoridad, ¿no? O en situación de riesgo como de poner en riesgo su salud o su bienestar o el de alguien más. ¿Qué señales de alerta tenemos que considerar con los adolescentes? Bueno, pues de manera general, y esto se los voy a dar así como de pasadita para que podamos tener al final un espacio para más preguntas concretas, pues tendríamos las siguientes señales de alerta. Los cambios de humor extremos. Y aquí les presento esta tablita en donde a mí me gusta explicarles a los adolescentes y a los papás que nuestras emociones son diversas. En esta tabla se presentan 100 emociones y básicamente lo que decimos es, las dividimos en cuatro cuadrantes. De la mitad hacia la izquierda están las que se sienten mal o que son desagradables. Las del lado derecho son las que se sienten bien. Y no hablamos de emociones malas ni buenas, sino de agradables o desagradables, porque finalmente las emociones nos traen un mensaje. Si son emociones agradables, nos dicen, síguele, sigue haciendo eso que estás haciendo, se siente bien, síguele dando por ahí. Pero cuando hay emociones desagradables, lo que nos están diciendo es pausa, necesitas analizar la situación, necesitas hacer algo diferente. Ahora, en cuanto al nivel de energía, de la mitad para arriba están las de alta energía y de la mitad para abajo están las de baja energía. Todos nosotros a lo largo del día experimentamos diferentes emociones y nos podemos mover entre el rojo, el azul, el verde, el amarillo, de regreso al verde, luego al azul, luego al verde, luego al amarillo. Está muy bien. El asunto es que cuando demasiado tiempo de nuestro día empezamos a pasar en alguno de estos cuadrantes, puede ser que empiecen a haber conflictos grandes. O sea, cambios de humor extremo sería algo así como que de pronto están súper felices y de pronto se ponen súper enojados y se van al otro extremo. O están súper enojados y ahora se van súper abajo en lo que ellos llaman los bajones, ¿no? Entonces se sienten como muy tristes, devastados, sin nada de energía. Es importante monitorear estos cambios de humor porque les decía que cuando se presentan de manera persistente pueden condicionar patología como la depresión o la ansiedad si se mantienen en esos estados de ánimo de manera muy consistente. Ahora, es bien importante que ustedes hagan como un análisis de en sus interacciones con sus hijos adolescentes, cuál es el color de emociones que predomina. Quiere decir, si no nos vemos en todo el día porque los adolescentes se van a la escuela y los vemos muy poquito, pero cuando nos vemos en la tarde, todo lo que hago es estar regañando o
lo que hago es estar tristeando con ellos. Entonces los muchachos empiezan a asociar estos estados de ánimo con su vínculo con nosotros y si son desagradables van a intentar evitarlo y por eso es que tienden más a estar un poco retraídos en el celular, en su cuarto, escuchando su música tranquilos o conviviendo con sus compañeros y ahí sí van a estar muy felices y muy contentos entre los amarillos y los verdes. Entonces, es bien importante que como adultos generemos espacios en donde también nos sintamos en amarillo y verde con ellos, que sean espacios de gozo y de disfrute y de juego común en familia, para que estos cambios de humor, digamos, ocurran no de manera diametral y que también puedan asociar las emociones agradables a la convivencia con nosotros. El retraimiento social es uno de los focos rojos más importantes con los adolescentes. Los adolescentes naturalmente tienen que salir de las interacciones con la familia para empezar a vincularse más con sus pares, con sus compañeros, con sus amigos. Si los empezamos a ver demasiado retraídos, demasiado tiempo en su cuarto, demasiado tiempo en sus audífonos, demasiado tiempo en su celular, entonces ahí tenemos un foco rojo al que le tenemos que poner atención y tenemos que explorar qué es lo que está pasando, porque seguramente no lo están pasando bien y necesitan ayuda. La tercera de las banderas rojas es la baja de rendimiento académico, ¿no? Y esto no quiere decir que les fue mal en un examen porque su profesor es súper perro, sino más bien quiere decir que de pronto ha habido una baja general en el rendimiento en todas las materias o en más de una materia, o quizá en un momento en particular empieza a haber llamadas de atención por disciplina en la escuela. Entonces es importante como que estemos bien atentos a que si hay una baja de rendimiento académico, podamos como entender o investigar un poco más con un experto qué es lo que puede estar pasando. ¿Es que no está comprendiendo lo que le están enseñando o es que algo lo tiene distraído o es que está teniendo problemas con la autoridad o se está saltando clases o qué está pasando que su rendimiento académico no es el que era habitualmente? Cambios en el sueño de manera extrema, puede ser que por preocupaciones o ansiedad no estén durmiendo o que se queden dormidos a todas horas porque se desvelaron muchísimo estudiando y entonces se queden dormidos así sobre el examen y los cuadernos, ¿no? Entonces es importantísimo que sepamos que las demandas académicas de los adolescentes, tanto en secundaria como en preparatoria, cambian y cambian de manera muy importante. Y a veces ellos no saben administrar su tiempo y al no saber administrar su tiempo les genera o angustia y por eso no se pueden dormir y tienen ansiedad, o les genera como estos trastornos en el sueño porque se desvelan estudiando y entonces luego hacen siesta de día y cuando hacen siesta de día ya no se pueden dormir en la noche y entran en estos círculos viciosos que quizá no son tan fáciles de romper y que en caso de que se los presentara a alguno de sus hijos adolescentes, pues sería importante que acudan con un pediatra, un especialista en medicina del adolescente, para explicarles cómo se tiene que hacer el reset de los ciclos de sueño, porque recordemos que dormir bien es algo de lo que los adolescentes necesitan, no solamente para crecer, sino también para que su salud mental se mantenga. Bueno, los cambios de peso y nutrición son temas súper delicados en la adolescencia, en los que tenemos que tener un ojo bien puesto los padres de familia. Como el cuerpo de los y las adolescentes está cambiando, en la primera etapa de la adolescencia se sienten muy incómodos con estos cambios, pero ya más adelante empiezan a ponerse un poquito vanidosos y empiezan a gustarse, ¿no? Y empiezan a hacer cosas para que su cuerpo les guste a ellos y les guste a los demás. Y hoy sabemos que hay un patrón de estética en redes sociales que es difícil de cumplir, pero que muchos de los adolescentes están buscando perseguir cierto patrón de estética. Y entonces, algunas veces puede ser que incurran en cambios en su nutrición o cambios en su actividad física para buscar estos patrones de belleza y que pues no necesariamente tienen que ser ni sanos ni algo así como casual, sino que más bien pueden convertirse en algo persistente que dé origen a enfermedades verdaderamente graves. Sabemos que los requerimientos nutricionales de los adolescentes van a estar incrementados, esperamos que coman más porque van a estar creciendo y su consumo metabólico es mayor, de manera que si se empiezan a restringir de ciertos alimentos o empiezan a hacer dietas o este tipo de cosas, pues necesitamos considerarlo para llevarlos con el pediatra.
Un motivo de consulta súper común en el consultorio es la baja autoestima. Es curiosísimo el hecho de que a ninguno de nosotros nos enseñaron cómo construir la autoestima, cómo construirla con nosotros y cómo construirla con nuestros propios hijos. Muy importante es que los chavos, para poder construir su autoestima, fíjense en esta escalera, necesitan aquí abajo responder a esta pregunta. ¿Te conoces a ti mismo? El hecho de que puedan autoconocerse, saber quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta, que puedan tener un concepto claro de sí mismo y que este concepto sea bueno, que puedan entender cuáles son las cosas de sí mismo que les gustan y cuáles son las cosas que no les encantan, pero que saben que pueden trabajar y modificar porque están en control de construirse a sí mismos y entonces sí lograr la autoaceptación, el autorrespeto y la autoestima. Súper importante. Un paciente que tiene una baja autoestima tiene un altísimo riesgo de eventualmente desarrollar depresión, de manera que si alguno de sus adolescentes de pronto les comparte que está teniendo una voz negativa, que le está diciendo todos los días que hace las cosas muy mal, o que se siente que no es suficiente, o que no eh, está teniendo como una adecuada inserción a su círculo social, muchas veces su autoestima va a estar lastimada y es bien importante pedir ayuda para que puedan resolver este tema antes de que se convierta en un problema de salud mental. Finalmente, bueno, pues el consumo de sustancias, ya les decía yo que es la causa base de las principales causas de muerte entre adolescentes, pero no solamente visto desde la perspectiva de que es un problema por las causas de muerte, sino por el daño en general que le causan a la salud de los jóvenes. Sabemos que el consumo de sustancias afecta al cerebro, afecta al hígado, afecta a los pulmones. Y bueno, recordemos que en medicina del adolescente lo que queremos es que los jóvenes aprendan a cuidar su cuerpo y su mente para que tengan vidas sanas de adultos, ¿no? Entonces, no se trata de espantarlos con que las sustancias son muy malas, aunque sí son muy malas. Se trata de explicarles que si bien las sustancias de manera inicial les van a generar un efecto, pues, de relajación o de disfrute o de como emoción, porque eso les permite entrar a cierto grupo social, pues es importantísimo que sepan que el consumo de esas sustancias va a tener consecuencias en su salud, que principalmente uno es que se pueden convertir en adicciones, ¿no? En que el consumo de sustancias es algo que después no puedan detener. Y luego, pues es el hecho del efecto que las sustancias per se tienen a corto plazo, ¿no? Muchos jóvenes consumen alcohol, se sienten desinhibidos, se sienten relajados, pero no se dan cuenta, por ejemplo, de que su sistema psicomotriz también está afectado o que su sistema de juicios está también afectado y de pronto pueden tomar malas decisiones como tener contacto sexual sin protección con algún desconocido estando bajo el efecto del alcohol, por ejemplo. Bueno, pues ya platicamos de lo que son señales de alarma y ahora les vuelvo a preguntar con qué modelo de relación padres e hijos se identifican. Y se los vuelvo a preguntar porque la adolescencia ya dijimos que es un modelo de transición para la vida del adulto. Y yo les pregunto a ustedes en su relación con sus padres, ya con ustedes con sus padres, o sea, con los abuelos de sus adolescentes, tienen una relación seguramente que se parece más a este modelo 2 en donde padres e hijos ambos adultos tienen una interacción bastante igualitaria en donde hay respeto por los valores del otro y en donde cada quien puede tomar sus decisiones de manera independiente y somos muy libres de hacerlo porque asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones. Entonces, lo que nos queda es entender que el modelo uno, en el que los padres están por arriba de los hijos, es el modelo de los primeros años de infancia, en donde como padres nos toca ser quienes llevamos de la mano a nuestros hijos en un montón de cosas. Les decimos que tienen que comer, los tapamos si nosotros tenemos frío. Cuando eran chiquititos les cambiábamos el pañal, hacíamos todo por ellos. Y las reglas son estas en mi casa y así se tiene que seguir. Yo soy el papá. ¿Qué pasa? Que la adolescencia es la transición entre el uno y el 2. Es este moverse de los hijos de estar en una posición inferior a los padres a convertirse en adultos.
Y que en esta transición que tienen los jóvenes para ponerse en un estatus de igualitario con los papás, si los hilos se estiran demasiado y si hay demasiado jaloneo, es probable que en este movimiento los hijos se suelten de los papás y que en la etapa número 3, en donde los hijos generalmente estarían por arriba de los padres en alguna toma de decisiones, como cuando se trata de un papá que está en la tercera edad, es un adulto mayor y ya no puede tomar ciertas decisiones, pues los hijos serían quienes quizá tomarían como esa parte de responsabilidad sobre la independencia de los padres. Hay encuestas alarmantes en América del Norte que dicen que en el último año hasta más del 50% de los adultos mayores no han visto a sus hijos, porque la globalización hizo que vivamos en ciudades diferentes que nuestros padres, porque la relación se tensó en la adolescencia y entonces una vez que los hijos logran la independencia ya no quieren saber nada de los padres. Cuando yo estaba en Toronto me llamaba mucho la atención el hecho de que cuando se acercaban las fiestas de diciembre empezaban a anunciar terapia psicológica como para tolerar el estrés de lo que implicaba relacionarte con tus papás o de convivir con la familia. Y la verdad es que se me hacía bien triste porque decía, bueno, estos adultos que ahora tienen dificultades para relacionarse con sus papás porque de alguna manera la relación no maduró y no es un vínculo sólido, pues verdaderamente es triste porque uno quisiera, ¿verdad?, que la relación con sus hijos sea una relación siempre bonita, armónica y que la familia sea algo que se busque, tanto para celebrar como en los momentos de dificultad emocional, pero que en un modelo en el que a lo mejor padres e hijos tuvieron fricciones muy importantes en la adolescencia, como son los países anglosajones, en donde a los 18 años ya los están corriendo para que se vayan a vivir independientes, pues sí, sí que se desvinculan de manera muy temprana y entonces las relaciones cuando se invierten y los papás ya son adultos mayores, los adultos o los hijos que ya son adultos jóvenes no están en posibilidad ni en necesidad ni en deseo de seguirse relacionando con sus papás. Entonces, bueno, más que una respuesta correcta de cuál es el modelo de relación de padres e hijos con el que se identifican, pues necesitamos entender que hay una evolución de estas relaciones en donde al principio de la vida los padres cuidan a los hijos y al final de la vida pues los hijos cuidarán de los padres en el mejor de los casos. Y no me refiero a que los hijos le deban nada a los padres, sencillamente me refiero a que esos hijos que han recibido amor y han sido cuidados por sus papás, en el caso de que estos padres tengan necesidades particulares, pues los hijos podrían como familia cubrir esas necesidades. Y por eso es que los papás necesitamos entender cuál es el nuevo rol que vamos a jugar en la adolescencia de nuestros hijos, porque durante los primeros 10 años hemos sido los todo proveedores de las necesidades de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, les hemos dado absolutamente todo y en la adolescencia toca cambiar un poquito nuestro rol para dar pasitos para atrás. Y entonces son tres cosas las principales que tenemos que hacer. La primera va a ser renunciar a ser los principales tomadores de decisiones. La segunda va a ser influirlos de manera diferente. Y la tercera va a ser tener muchas conversaciones difíciles. Aunque no nos guste, así es como le vamos a tener que hacer. Y bueno, cuando hablamos de renunciar a ser los principales tomadores de decisiones, a mí me gusta mostrarles estas imágenes en donde pues claramente en la infancia nosotros éramos quienes llevábamos la conducción del auto y nuestros hijos iban atrás y nosotros los llevábamos a donde nosotros queríamos. Sin embargo, en la adolescencia, pues los hijos son los que van a ir tomando el control de ese volante y nosotros como adultos les vamos a ir diciendo abusado con el tope, ahí hay un bache, dale vuelta para acá, bájale, súbele a la velocidad, pero que solamente seremos como estos coaches que acompañan en el camino cuando verdaderamente quien lleva la dirección de ese auto, pues son los adolescentes. Y recordemos siempre que este tema de la responsabilidad y la libertad son dos cosas que tenemos que hablar con ellos. O sea, no es que se conviertan en libres del todo, ¿no? De manera así, mágica. Muchos pacientes llegan al consultorio como con esta idea equivocada de que como ya van a cumplir 18 años, ya van a ser libres de hacer lo que se les dé la gana. Pero cuando se dan cuenta de que en realidad no son libres porque todavía no tienen ni independencia psicológica ni independencia económica,
ni siquiera pueden hacerse cargo de sí mismos, pues entonces ya esta idea de que a los 18 eres mayor de edad o eres adulto o deberías de serlo, pues ya como que toma otro tinte. Y es importantísimo que nosotros lo hablemos con nuestros adolescentes desde que entran en la adolescencia, porque entonces lo que les estamos diciendo es que estamos esperando de ellos que empiecen a moverse del lugar, que empiecen a ser proactivos para tomar esa responsabilidad que les permita ganar su libertad y no solamente que aspiren a la libertad sin ser responsables de sus actos, ¿no? El segundo de los cambios de roles que tenemos que tener los padres de adolescentes, pues es que los tenemos que influir de manera distinta. Quizá en la primera infancia o en la infancia lo que hicimos los papás fue educar un montón hablando y con el ejemplo, ¿no? O sea, diciéndoles lo que tenían que hacer y hablando con ellos y diciéndoles cómo es la vida. Sin embargo, en la adolescencia pues toca cambiar un poquito la perspectiva y bueno, ya sabemos que ellos tienen suficiente desinformación. O sea, con las redes sociales ellos hoy en día tienen más información de la que ustedes se pueden imaginar del tema que quieran. Es mucha información y es mucha desinformación, pero lo que necesitan en realidad es el acompañamiento para saber qué hacer con ella, como para filtrarla, para interpretarla correctamente. Yo siempre les digo en los cursos que doy para papás y en la consulta, los adolescentes todavía no tienen criterio y justamente nos toca a los adultos acompañarlos para que vayan construyendo ese criterio y entonces sepan qué hacer con la información que está allá afuera, sepan cómo darle contexto a las situaciones para que puedan formar ese criterio que más adelante les permita tomar decisiones, pues que pueden ser muy trascendentes en su vida. Nos toca desarrollar escucha activa versus el tenemos que hablar, ¿no? A lo mejor cuando eran pequeños y los queríamos regañar o queríamos hablar con ellos, pues teníamos una forma de abordar este tipo de conversaciones. Con los adolescentes tenemos que escucharlos bastante más. Cuando a un adolescente lo abordamos de una manera autoritaria, centrada en el adulto, como que nuestra perspectiva es la que vale, lo que va a ocurrir es que ese adolescente se va a cerrar y no nos va a compartir qué es exactamente lo que está viviendo, lo que está pensando y no le vamos a poder ayudar a resolver ese problema. Entonces, tenemos que recordar que si nuestro adolescente se siente no respetado o regañado o despreciado, presionado o infantilizado, nadie va a ganar porque se van a cerrar y no nos van a dejar entrar en su mundo. Entonces, a mí me gusta recomendarles a los papás que hablen con ellos como hablarían con su mejor amigo. No estoy diciendo, hazte cuate de tu hijo y dale cuerda. No, no, no. Lo que estoy diciendo es, habla con ellos de verdad como hablarías con tu mejor amigo. O sea, con respeto, con franqueza, preguntándole cómo está viendo las cosas, por qué actuó de cierta manera, sin juicio, como tratando de entender qué es lo que está pasando en su mundo y ayudándole como a que pueda compartir tanto su pensar como su sentir porque de esa manera, entonces, uno puede tener una mejor perspectiva de lo que está pasando. A lo mejor hay papás que están súper acostumbrados a que, no sé, si a un niño llega de la escuela con el suéter roto, lo van a regañar, pero en lugar de regañarlo, creo que lo que toca es entender y preguntar qué fue lo que pasó, porque puede ser un jovencito que esté sufriendo bullying y que no necesariamente rompió el suéter porque quería, ¿no? Sino que más bien algo está pasando con él en la escuela. Entonces es importante situarlos más así como a nuestro lado para hablar de manera tranquila, ¿no? Para que no haya esta confrontación que puede haber cuando se habla de frente. Y bueno, pues el tener muchas conversaciones difíciles, esto sí se los puedo garantizar. Cuando tratamos con adolescentes hay muchos momentos incómodos. Hay momentos incómodos porque nos sentimos a lo mejor a veces incompetentes para responder a sus preguntas o incluso a sus aseveraciones. Hay veces que nos sentimos decepcionados porque la expectativa que teníamos de nuestros jóvenes no era necesariamente la que esperábamos. Y creo que en estas conversaciones difíciles lo que nos toca a nosotros como adultos es aprender a manejar nuestras emociones desagradables, porque todas estas emociones del enojo, la sorpresa, la frustración, la decepción que podemos vivir como adultos,
Si las manifestamos al momento de interactuar con nuestros jóvenes, lo que va a pasar es que van a etiquetar este comportamiento y se van a cerrar como una almejita y no nos van a dejar comprender qué es exactamente lo que está pasando. Entonces, nos toca respirar a través de nuestra incomodidad, regular nuestras emociones. Muchas veces cuando les cuesta trabajo a los papás regularse para atender una situación, en el consultorio les ayudamos como a hacer este puente en la comunicación para que los chicos puedan externar su sentir y entonces los papás puedan también compartir lo que piensan, pero en un entorno tranquilo, sin gritos ni sombrerazos, ¿no? Muchas veces hay familias que tienen patrones de conversación en donde escalan muy rápido las emociones, ¿no? Se vuelven muy intensas y entonces uno grita y el otro grita más fuerte y lo que sigue es azotar las puertas y después de azotar las puertas vienen los golpes. Y bueno, si bien los papás ahora en la crianza cada vez más tienen esta conciencia de que los golpes no son una vía para resolver las cosas, sí sabemos que cuando un adolescente crece, puede ser que a veces en esas manifestaciones de las emociones intensas pueda elegir la violencia. Y cuando hay violencia en lo que ve, en lo que escucha, en todo lo que le rodea, no es difícil que un adolescente pueda tomar una mala decisión y se equivoque siendo violento en sus respuestas para con sus padres. Entonces, la disregulación emocional es algo que tenemos que evitar y que si ocurre en las interacciones con nuestros jóvenes, pues deberíamos de buscar ayuda para atenderlo. Finalmente, lo que quiero decirles es que la adolescencia es esto, son los mejores años de la vida, la mejor década de la vida. Ninguna edad responde tan bien a los mejores y más sabios esfuerzos de los adultos. Y aquí me gustaría ayudarles a llegar a la reflexión en donde decimos, los jóvenes, todos los jóvenes son responsabilidad de todos los adultos. No es que nada más yo me preocupo de mis hijos, también ustedes tienen cerca a los amigos de sus hijos que son adolescentes que pueden verse bien influenciados por ustedes, de manera que vale la pena mirarlos, escucharlos, conocerlos. En ninguna tierra psíquica las semillas, tanto malas como buenas, alcanzan una raíz tan profunda, crecen de manera tan abundante o dan fruto tan rápido o seguro. Esto es bien importante. Cuando las adicciones y las conductas compulsivas se establecen desde la adolescencia, para esa persona en la vida adulta va a ser súper difícil tratar estas adicciones o estas conductas que pueden tener que ver o con apuestas o con pornografía o con sexo o, o con compras compulsivas. Entonces, hagamos este esfuerzo extra que requiere pararnos a ver a nuestros chicos, a convivir con ellos, que si estamos viendo que está habiendo una respuesta pues parca, cerrada, quizás se siente como negativa por parte de ellos, pues como papás encontremos la manera de situarnos a su lado, de preguntarles de las cosas que les interesan, de conocer a estas nuevas personas que se están desarrollando, porque a veces nos sorprenden con música nueva que les gusta, ¿no? O programas nuevos que les gustan, o intereses que tienen que muchas veces empiezan a descubrir, por ejemplo, en la escuela, pero que si no tenemos una conversación con ellos sobre su día a día, pues ni nos enteramos de lo que está pasando. Entonces, hagámonos el tiempo para conocerlos y para acompañarlos en este camino. A mí me gustaría, pues, compartirles esta idea de que lo opuesto del amor no es el odio, lo opuesto del amor es la indiferencia y cuando como adultos somos indiferentes a los descubrimientos o a las preocupaciones o a los dolores y las alegrías de nuestros adolescentes, les estamos mostrando una cara bastante dolorosa que los va a llevar a tener problemas de salud mental. Los padres sabemos acompañar, sí, sí sabemos acompañar. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de manera distinta. Nuestros jóvenes nos necesitan, de manera que esta intervención, pues, para mí busca poderles compartir un poco de lo que sé que pasa en los cerebros de los adolescentes, de lo que entiendo que necesitan hoy en día nuestros jóvenes y, bueno, de alguna manera acercando esta información a ustedes, pues poder establecer una comunicación en donde ustedes se sientan más listos para responder a las necesidades de sus chavos y que sus chavos se sientan más acompañados. Muchísimas gracias. Me gustaría dar paso, si les parece bien,
Ahora sí, a lo que son las preguntas. Y las voy a abrir aquí. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Algún caso particular que quisieran comentar? En la parte de abajo de su menú están preguntas y respuestas. O si alguien quiere levantar la mano, también podemos, si alguien levanta la mano, podemos darles la palabra para que externen sus preguntas y seguramente los demás papás de adolescentes también van a aprender de sus inquietudes. No veo por ahí ninguna pregunta. No sé si todo quedó súper claro o están penosos de compartir sus inquietudes. Dice, mi hija siempre ha sido muy cerrada, desde niña me cuenta poco y no sé cómo hacer ahora. Bueno, la comunicación sin duda es algo que se va tejiendo desde los primeros años y que si siempre ha sido reservada en cuanto a sus emociones o a su forma de pensar, es probable que tenga como esta idea de que no necesita compartir nada contigo o que no puede em, aprender de otros, ¿no? Como que muchos adolescentes aprenden cómo a vivir solos, sobre todo cuando hay más o menos como un tema de juicios y a cualquier cosa que te platican, tú respondes con un regaño o con una opinión en lugar de entender bien de lo que se trata, pues cuesta más trabajo. Yo lo que te sugeriría, Paola, es que busques ayuda. Es importante que tu hija entienda que hay lazos que la pueden ayudar no solamente en los momentos de alegría para compartir, sino también en los momentos de necesidad y que es importante que se dé esa oportunidad de hacerlo porque así va a poder resolver muchos de los problemas que se le presentarán adelante en la vida. Hoy sabemos que saber pedir ayuda es una de las habilidades más importantes en la vida, entonces el que ella pueda ser abierta contigo, pues quizá no es así la clásica pregunta de cómo te fue, ¿no? Cuando regresó de la escuela, sino que si tú la ves escuchando cierta cosa de algún artista, pues yo lo que te sugeriría es infórmate un poquito de ese artista que sabes que le gusta para que entonces puedas preguntarle, oye, ¿sabías que fulanito de tal? Y entonces empiezas una conversación de un tema que a lo mejor es totalmente nuevo para ti, pero que a ella le va a dar el mensaje de que a ti te importa y que por eso quieres abrir ese tema. Dice Gretel que si puedo repetir la lámina de autoestima, por supuesto que sí, mira, podemos darle para acá. Alejandro Martínez dice, ¿cómo poner límites sin dañar la relación con ellos? Por ejemplo, el celular, los horarios, el uso del auto. Bueno, algo súper importante con los límites, creo que es que los entendamos no como unas esposas que limitan, que encarcelan, ¿no? O que prohíben, sino más bien veamos los límites como las señales de tránsito, como el muro de contención o la señal de abusado, bájale a la velocidad porque vienen curvas adelante. Si los vemos como señales que nos van avisando hacia adelante, los vemos útiles porque son herramientas que nos permiten regularnos. Entonces, en el caso del celular, los horarios y el auto, lo que tenemos que decirles a nuestros chavos es que no es porque lo digo yo, o sea, no es una cuestión de que no hay razón para que sea así. Si vamos a poner un límite, por ejemplo, con el celular, obedece a que si usas el celular demasiado tiempo, hoy sabemos que incrementa el riesgo de depresión y ansiedad. Sabemos también que los chicos cuando pasan demasiado tiempo en el celular están quitándole tiempo a otras actividades importantes como la interacción con otros, el que hagan sus labores del hogar, a veces el tema de su desempeño académico está en riesgo por el tema del celular. Ahora, en cuanto a los horarios, pues ahí lo que tenemos que establecer es como un límite que sea sensato, ¿no? O sea, uno no puede vivir la vida eh, como libre y loca, porque yo les digo a los adolescentes, a ver, ¿qué pasa si tú un día llegas a tu casa a las 3 de la tarde, en donde esperas que tu mamá haya hecho de comer? Y ella no hizo de comer porque se fue en un horario a ver a su amiga o se fue a hacerse el manicure o fue
a hacer algo que no es lo que tú esperabas que hiciera. O sea, cada uno de los integrantes de la familia tiene un rol en un equipo y se necesita que cada uno de los integrantes haga esa parte. Los niños obviamente pues no tienen ninguna responsabilidad porque son niños y los niños tienen que jugar y los adultos los tenemos que cuidar. Pero cuando los niños se convierten en adolescentes, pueden empezar a tomar parte de las responsabilidades de las cosas que hay en la casa. Pueden empezar a hacerse responsables de sí mismos. Y entonces toca que empiecen poco a poquito a demostrar responsabilidad y en la medida en la que muestren responsabilidad van a poder tener libertad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el uso del auto. Pues yo el uso del auto, hasta donde el recuerdo es, no podías usar el auto si no estaba limpio y tú eras responsable de lavar ese coche. A veces no puedes usar el auto si no tiene gasolina. Entonces tú tienes que buscar la manera de poderle poner gasolina. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que los papás pongamos todo, ¿no? O sea, los papás trabajamos y damos el celular y damos el coche y damos la gasolina y damos todo. La realidad es que mal favor les hacemos a los chicos porque no les estamos enseñando a valorar lo que tienen, no les estamos enseñando a trabajar para obtener eso que tienen, y entonces pues nos toca y hacer un trabajo bastante más delicado. Cuando ponemos límites, algo que yo siempre les recomiendo a los papás es necesitamos convocar como una plática y esa plática idealmente que sea con comida rica, o sea, pidamos pizza y sentémonos en la mesa porque tengo que platicar con ustedes de algo importante. Y al platicar con ellos de algo importante quiere decir, por ejemplo, bueno, pues yo quiero que ustedes se den cuenta que ha habido tal o cual otra situación. Ustedes saben que yo los amo con todo mi corazón, que son lo más importante en mi vida y lo que yo quiero es que tengamos una sana convivencia. Han estado habiendo estos incidentes derivados de o el sobreuso del celular o la falta de respeto de los horarios o el mal uso del coche y entonces pues necesitamos hacer ajustes. A mí me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan y entonces dejarlos participar como de esta, no, bueno, es que yo estoy viendo esto, yo necesito esto y una vez que la problemática ya está como eh, transparente para todas las partes, entonces ahora sí empecemos a pensar qué posibles soluciones podemos darle, porque definitivamente las cosas no pueden seguir como hasta este momento. Y la verdad es que los chavos en general, aunque al principio se pueden sentir molestos por estos límites porque están muy acostumbrados a estar libres, sí responden bien, o sea, cuando son escuchados. Si tú le pones un límite en imposición, va a ser mucho más difícil que te lo acepten. Los papás que tienden a decir, te castigo y te quito el celular y no te lo voy a dar nunca o hasta que se me dé la gana, en realidad lo único que están haciendo es lastimando el vínculo porque el celular les duele a los adolescentes y quitarles el celular les implica un aislamiento social. No estoy diciendo que nunca sea correcto quitarlo, nada más estoy diciendo que no podemos quitarlo según nuestro estado de ánimo o qué tan enojados estemos con una u otra situación, sino que las claras reglas en casa o los claros límites van a ayudar a que todos puedan convivir mejor. ¿Cómo podemos acompañar a nuestra hija a reforzar su autoestima? Déjenme les comparto esta lámina que creo que es bien importante de la autoestima. A mí la verdad es que me encanta hablar de este tema de la autoestima porque empieza con el autoconocimiento y un problema que tienen hoy los chicos. Aquí está. Para el tema del autoconocimiento, fíjense bien, los adolescentes por naturaleza buscan pertenecer a un grupo. Y si ustedes recuerdan sus grupos de hace 30 años, en la adolescencia de hace 30 o 40 años, había un montón de diversidad dentro de un mismo núcleo. O sea, en una escuela estaban los que eran darketos, estaban los que eran medios nerds, estaban los populares, estaban los deportistas, estaban, así había muchos grupos. Algo que pasa hoy cada vez más con las redes sociales es que estas diferencias se están acortando y entonces parece como que ahora las niñas de una escuela todas son igualitas, usan los mismos tenis, traen el pelo igual, se peinan de la misma manera, parecen así como Barbies sacadas de caja, ¿no? O los chavos también como que bastante alineados con ciertos estándares. Los muchachos que están intentando encajar en estos estándares no se conocen. Y entonces están buscando replicar algo que se espera en la sociedad para encajar en un núcleo. Pero cuando alguien encaja, entra así como con presión, entra con fuerza.
y a la hora de entrar con fuerza se lastima, se raspa. Entonces yo siempre les digo a los chicos que es importante tener tiempo consigo mismos y explorar diferentes cosas, diferentes actividades, diferentes entornos para que sepan qué les gusta, para que sepan si les gusta de verdad Katy Perry o si les gusta la música en español o si les gusta tocar un instrumento o si quieren ser parte del equipo eh, de deportes. Es bien importante que se conozcan para que entonces puedan decir, bueno, este soy yo con mis luces y mis oscuridades que también son mías y que las reconozco, pues son áreas de oportunidad para empezar a trabajar en mí mismo. Si tienen más duda de cómo podrían acompañarla para reforzar su autoestima, yo les invito a que agenden una cita en el consultorio. Podemos hacerla virtual. El teléfono es 44 27 88 87 88. En redes sociales pueden encontrar también el contacto por vía Messenger y con muchísimo gusto podemos platicar más de esto. Es bien interesante ver cómo los jóvenes, una vez que entienden cómo se construye su autoestima, entonces es más fácil para ellos ir diciendo, ah, esto sí me hace clic, esto no me hace clic, van tomando decisiones. Dice por aquí alguien, muchas gracias por la charla, le pareció concreta e interesante, le cuesta trabajo que le escuche cuando empiezo a hablar y toca un punto que no le agrada, se cierra y me dice, llama a mí. Y ahí es donde ya no sé si continuar o forzar la charla o parar. Bueno, es que más que hablar, otra vez lo que necesitamos es escuchar. Entonces, ese tema del que queremos hablar con ellos, en lugar de decir, yo quiero hablar contigo de esto, necesitamos como refrasearlo y hacerlo como una pregunta. O sea, a mí me gustaría saber, ¿tú qué piensas de estas interacciones con tus compañeros? A veces les pones una película y lo que toca preguntar es, oye, ¿y tú qué opinas de los chavos que consumen tabaco, ¿no? Que estaban en la película consumiendo tabaco. Oye, ¿o tú qué piensas de esta noticia que pasó de la chava que mandó las imágenes semidesnuda por el celular y que circularon por toda la secundaria? O sea, creo que de lo que se trata es como anticiparnos y abrir los canales de comunicación con preguntas que nos permitan entender ellos qué están pensando o qué están viviendo. Oye, ¿alguna de tus compañeras se expresa mal de su imagen corporal o conoces a alguien en la escuela que quizá tenga dificultades para, eh, no sé, para comer o para hacer ejercicio? ¿O hay alguien que le esté pasando mal en la escuela? Ese tipo como de pláticas, entender por qué sus amigos son sus mejores amigos, por qué los nuevos amigos les interesan, ¿no? Oye, estoy viendo que ahora tienes estos nuevos amigos, ¿no? ¿Qué ves en ellos? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te parece atractivo de estos nuevos amigos? Dice Adriana, creo que estamos acostumbrados a esa relación autoritaria. Por supuesto, o sea, nosotros aprendimos de adolescencia siendo adolescentes y vivimos una jerarquía o una relación autoritaria con nuestros padres que nada tiene que ver con lo que hoy en día está pasando y bueno, claramente eso no funciona. Dice al menos en varios aspectos de la relación actual, no funciona totalmente. Qué bueno que agradezcas el acompañamiento, darse cuenta de que la relación con ellos ahora es diferente y que tiene que evolucionar. Sí, será gratificante si se logra. Por supuesto que se logra, Adriana. De verdad que esta cita que yo les decía de que la adolescencia es una etapa bien fértil, yo les puedo asegurar que ante pequeñas modificaciones de conducta de los adultos, los chavos responden. O sea, de verdad que sí, sí se puede. Confíen en que sí se puede. Los más cerrados se convierten en parlanchines cuando saben que son escuchados sin juicio. Yo les agradezco muchísimo su participación, las preguntas que pusieron aquí en el chat. Espero haberlas respondido todas. Y bueno, nada más quiero compartirles que voy a seguir haciendo actividades de educación para papás. Si este video les gustó, piensan en algún papá o alguna mamá que esté pasando dificultades con su adolescente, por favor, refiéranlo a las redes sociales. Va a estar el video grabado todavía a la venta para quienes lo puedan o lo quieran escuchar. Y no se pierdan, en enero tenemos la presentación de nuestro curso de sexualidad, los inicios de la sexualidad en la adolescencia, que es un curso bien bonito de una perspectiva biopsicosocial.
en la que hablamos de sexualidad no solamente desde el aspecto biológico y psicológico, sino también desde el aspecto social y que seguramente les va a dar mucha información para poder tener conversaciones con sus adolescentes para que puedan tomar mejores decisiones. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Listo, chicos. Ahora sí su feedback. Súper, sí, mi amor. Descansa. Me arde la garganta, oigan, así de ¿Cómo? corridito está más padre con de a dos. Ya le voy a decir Está a hablando María que para como el otro sí se de María anime. José. Sí, Sí, pues, no, sí, pero, estuvo pesado. sí, sí, sí. Sí lo sentí así, pero en tiempo creo que bien, Sí, entiendo poquitito muy bien. colgaditos, y me gustó que sí hubo preguntas. Y se mantuvieron todos conectados. Eso está padre. Sí, ya nada O más sea, al final no, o uno, sea, pero ya a mí al final. ajá, Bueno, pues a ver qué. bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el siguiente paso es mandarles el acceso al video y en Ujú, ese texto decirles que es hasta el domingo a las 00 horas. O sea, tienen para verlo mañana, sábado o domingo. Y Ujú. estábamos platicando, Josué, Arid y yo, que valdría mejor la pena ponerlo en Zoom para que tenga, o sea, para que no vayan a estar compartiendo la liga. o sea, porque es que si lo pones, si lo dejas en Zoom, en la nube de Zoom, tienen que identificarse para poder verlo, o sea, entrar a su cuenta de Zoom. Y si lo pones en la página de Taeli, si compartes el vínculo, pues cualquiera lo puede ver, porque no hay un login. Pero la grabación hay que sí la pueden descargar, ¿no? Yo Porque yo tengo pensaba por, entendido que no, ponerla, ¿eh? pero no sé, yo entiendo que no, pero no sé si hay una opción que le puedas poner como un cheque de que sea, que se pueda bajar o no, pero incluso aunque la puedan bajar, este, Yo creo que no la- que la puedan bajar, Josué, porque si la pueden bajar, entonces podrían circularla y nunca la vamos a No, no, revender. no, o sea, yo por ejemplo tengo contratado Vimeo. Ajá. Entonces, en Vimeo sí lo puedes subir y es un contenido que hasta que pagas ya tienes acceso a él. Es como, Ah, y tienes como más controles. ok. Pero eso Entonces hay que puedes, pagarlo. no, yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? O sea, Pues yo es que yo entonces, lo tengo para algunos clientes porque como que si lo subes a YouTube o algo eso, aunque YouTube te permite como de hacerlo de manera privada, de todos modos hay opciones en que sí, ajá, claro, lo puedes descargar. bajar, Y sí. Vimeo tiene la ventaja que es igual, o sea, es como que tú pagas y ya tienes acceso al video hasta por cierto tiempo. Entonces, Vimeo controla hasta cuántas computadoras, o sea, si dice, pues ya se generó como un ID y ese ID solamente es pues para esa persona o para ese equipo y ya no te deja Ah, como ok. yo compartirle creo nada. que eso va a ser lo mejor que vamos a hacer. Sí, sí, sí. Sobre todo, a ver, ahorita pues son poquitas y no pasa nada, pero sí creo que es una buena idea si se pone así, o sea, que es la copia, digamos, que les dimos de acceso a los que entraron en vivo. Pero luego ya, después del lunes, ya se puede subir a Sabionet y quien paga, pues paga por esa plática, Ujú. ¿no? Sí, porque la otra también es subirla a Savionet. Y con una clave.
Pues es que ellos ya crean su propia cuenta. ¿En Sabionet? Ujú. Ujú. Mm. Pero entonces no hay que subir y bajar eso, o sea, no se las vamos a dejar para siempre. Pues no, pues, o sea, yo ya nada más les puedo decir esta charla, o sea, solamente en cuanto la compran tienen un límite de fecha de 15 días o de una semana o de tantos días. Entonces, pues es como, tiene como cierta caducidad. Y pues es igual, se crea una landing page y se puede ir automatizando. Igual esa puede ser también una función. Digo, si ya está Sabionet y no la tenemos tan usada, sirve que, Está por bien ejemplo, usarla. sí, pues sí. Y ahí, por ejemplo, ya podemos tener como los consecutivos. Unos son para la parte médica y otros son para papás. Y Ajá. entonces ahí mismo, por ejemplo, Muy bien. ven Hola, Rodri. ven, por ejemplo, si se hacen el de sustancias para papás, pueden ver los que Fíjate, hay muy buena dos lista. cursos ahí. Y pueden, Ok. después de ver uno, pues ya pueden comprar el otro y seguirlos viendo, pues, Pues es una buena idea, o sea, como hacer el... Sí, como un paquete. Ujú. sí, Y entonces queda en el mismo precio, ¿no? sí, Ok. sí. Dejémoslo en el mismo precio y a ver si se vende más. Ok, entonces voy a descargar la grabación, lo voy a editar y y pues mañana les empiezo a dar acceso a Sabionet a ellos. No se escucha porque, a Les ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué los tal? dejo hasta tres días, ¿no? Sí, viernes, Ok. sábado y domingo. Y luego el lunes ya hacemos el post de la Si te venta lo del, perdiste. Ujú. de la venta de la grabación. Alex Josué. ¿No? Sí, no sé por qué no se escucha. Hola, Ya vete a Rodrigo. dormir, ya vete a dormir, Rodri, que mañana no hay clases, pero ya es hora de dormirse. Ah, Bueno, ay, pues entonces ya quedamos. ¿qué digo Muchas no? gracias, chicos. Dale. Ahí está. Descansen. Bye. Yes. Felicidades, Tamara. Estuvo muy Gracias. interesante. Gracias. Chao. ¿Ya terminó?